Fuiste creado para conocer y disfrutar a Dios. Fuiste llamado a estar en comunidad para que llegues a ser todo lo que Dios desea que seas. Dios te diseñó con un propósito para que pudieras ser la diferencia en este mundo, y existimos para guiarte en este viaje. Graceway. Buenos días y bienvenidos a nuestra reunión en línea de Graceway. Mi nombre es Daisy y me alegra mucho estar adorando con ustedes hoy. Si es la primera vez que se unen a nosotros, gracias. Son queridos y bienvenidos aquí. Nos encantaría conocerlos también. Envíenos un mensaje de texto que diga hola al número en pantalla. Si desea orar con un pastor, llámenos al número de abajo. Nos encantaría fijar un horario para hablar con usted, ya sea por teléfono o video chat. Gracias de nuevo por unirse a nosotros. El servicio está empezando. Prepárense para la adoración. Que tú me diste el día.
Buenos días, mis hermanos. Estamos una vez más, pudiéramos decir, conectados, ¿cierto? Casi siempre decimos reunidos, pero estamos en una forma reunidos, no solo localmente, pero a través de varios países en el mundo. Es increíble. Pero gracias a Dios que estamos hoy como iglesia conectados, esperando que Dios hable a nuestro corazón. Y ustedes sabrán, quizás muchos que conocen nuestra iglesia, y los hermanos aquí saben que estamos ya entrando a la última semana de oración que hemos venido haciendo, 21 días de oración. Y de veras es una bendición muy grande, porque cuando hablamos de la oración, yo creo que a veces tenemos la idea de la oración como algo trillado, ¿verdad? Para todo recetamos o decimos, oramos por esto, oramos por el otro, y qué bien. Pero creo que en toda esa simpleza muchas veces olvidamos lo importante que es la oración, la prioridad que es la oración, el poder que tiene la oración, y simplemente usamos la oración a veces como una muleta, ¿verdad? Y yo creo que es mucho más que esto. Y yo quisiera hablar esta mañana que la oración debe ser nuestra prioridad. Y digo debe ser porque si somos honestos, muchos de nosotros quizás todavía no lo es, a no ser que empecemos a orar porque algo está pasando seriamente. Entonces, hablamos mucho y hacemos poco. Y yo creo que en un tiempo como este, en una pandemia mundial, creo que nos ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque ahora yo creo que sí tomamos en serio la oración. Y ojalá que al terminar todo esto no perdamos esa prioridad en nuestras vidas. Y mi objetivo esta mañana, mi deseo esta mañana, mi propósito esta mañana es el hecho de que ustedes y yo llevemos la oración como una prioridad y lleguemos, ¿por qué no decir esto?, a tener un estilo de vida en el cual estamos siempre orando al Señor. Pablo escribió, si ustedes recuerdan bien, en 1 Tesalonicenses 5:17, él dice, orad sin cesar. Y la semana pasada estuvimos hablando mucho de cómo el apóstol Pablo, siendo un hombre como nosotros, como una persona como ustedes y yo, él llegó a ser un hombre de oración. Y yo creo que nosotros podemos hacerlo. Aún más, tenemos a nuestro favor la tecnología, pero no confiemos en la tecnología, sino que confiemos en que usted y yo podemos desarrollar un tiempo de oración completamente, hasta pudiéramos decir original, pero algo que nos lleve a hacer algo prioritario en nuestras vidas. Es decir, esto es importante y es algo que debo estar haciendo. Ahora, quiero mencionar un ejemplo. Hay un hombre famoso en el siglo XVIII, 1800, por ahí, llamado Jorge Müller. Y este hombre fue muy conocido por ser un hombre de oración. Era un evangelista y estableció un orfanato para niños con el propósito de proveer especialmente cosas físicas, pero también enseñarles en cuanto a Dios. Y el orfanato se llamaba Ashley Down en Bristol, Inglaterra. Así que, y una de las cosas que si usted tiene la oportunidad de leer en cuanto a él, yo se los recomiendo, porque creo que va a inspirarle para ver cómo un hombre, como muchos de nosotros, llegó a ser o tener una vida de oración increíble, muy impactante. Fue conocido por su vida de oración, y voy a leerles algo que él escribió en su diario. Él escribió en noviembre de 1844 las siguientes palabras. Dice, en noviembre de 1944 empecé a orar por la conversión de 5 individuos. Oraba todos los días sin una sola interrupción. Estuviera enfermo o sano, en tierra o en el mar, y a pesar de cualquier presión que pudiese pasar en mis compromisos. Transcurrieron 18 meses antes de que se convirtiera, dice él, el primero de los 5 que yo estaba orando. Agradecí entonces a Dios y oré por los demás. Pasaron 5 años y se convirtió el segundo. Agradecí a Dios nuevamente por el segundo y oré por los otros 3. Día a día seguí orando por ellos y transcurrieron 6 años más antes de que se convirtiera
el tercero. Agradecí a Dios otra vez y continué orando por los otros. Pero estos, dice, siguieron sin convertirse. Ahora, quiero que piense en esto. Todos los años, ¿y este hombre qué está haciendo? Orando, orando, orando. 36 años después, Müller escribió que los otros dos hijos de uno de sus amigos, aún seguían sin convertirse. ¿Ok? 36 años después, aún no se convertían y eran dos muchachos o dos hombres, hijos de un amigo de él. Dice, sin embargo, esto fue lo que escribió, sin embargo, confío en Dios, oro y espero la respuesta. Ellos aún no se han convertido, pero lo harán, escribió él. En 1897, 52 años después de que Müller comenzase a orar, por fin aquellos dos hombres se convirtieron. Müller ya no vivía. Este gran hombre entendió lo que Jesús quiso decir cuando dijo a sus discípulos que debieran orar sin cesar. Esto es lo que estamos hablando. Un hombre que supo que la voluntad de Dios era que cada persona sobre la faz de la tierra orase. ¿Cuántas veces nosotros estamos orando por personas, pero lo hacemos de vez en cuando? Hasta yo caigo en ese error. Sé de alguien que no conoce a Cristo, empiezo a orar, vienen las ocupaciones de nuestras vidas, ministerios, familia y otras cosas, y se nos olvida por unos días o quizás hasta semanas, y después recordamos y seguimos orando. Escríbalo o haga algo al respecto, porque hay muchos que usted y yo conocemos que aún no conocen a Cristo. Así que yo creo que eso nos va a ayudar a pensar en ellos, pero orar por ellos, y además al estar orando por ellos nos va a ayudar a tener una prioridad en cuanto a lo que la oración es. La oración debe ser nuestra prioridad, no solo de la iglesia, pero también de cada uno de sus miembros, es decir, nosotros los hijos de Dios. Quiero leerles en el libro de Isaías, capítulo 56, el versículo 7. Mire lo que el profeta escribe en Isaías 56 y específicamente el versículo 7. Dice él, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Notan eso? Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Es posible que haya algunas iglesias en alguna parte del mundo que el nombre de esa iglesia es casa de oración, ¿verdad? Pero la mayoría tienen el nombre de la ciudad, tienen el nombre muy orgullosamente de nuestra denominación o qué sé yo, o algún otro nombre. Pero Jesús también recuerda esto, y en Mateo capítulo 21, cuando, si ustedes recuerdan este pasaje, Él está haciendo la limpieza del templo, ¿verdad? Y noten lo que Él dice aquí en Mateo capítulo 21, el versículo 13. Miren lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Y les dijo, escrito está, ¿verdad? Mi casa, casa de oración. ¿Notan eso? Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Qué fuerte el Señor Jesucristo en decir esto a las personas que estaban en esta iglesia, en el templo de Dios. Hoy en día creo que usamos muy poco la iglesia. Gracias a Dios por estas semanas en que estamos, y como les dije antes, estamos entrando a la última semana o a los últimos días de los 21 días de oración. Pero ojalá que al terminar esto no sea solo 21 días, pero que se forme en nosotros el hábito de constantemente estar orando a Dios. Y quisiera ver que en el libro de los Hechos vamos a ver una de las primeras cosas que podemos ver de la iglesia, de la primera iglesia que se fundó o se estableció, o la iglesia primitiva como la llamamos también, que su prioridad, una de sus prioridades fue que orar, hablar con Dios. Inmediatamente después de que el Señor regresa al cielo, estos hombres se reúnen a orar, ¿ok? Y eso es lo que yo creo que ustedes y yo debemos aprender. Cualquier situación que pueda venir a nuestras vidas, buena o lo que parece malo o lo que sea difícil, siempre podamos ir
a orar, a hablar con nuestro Dios. Vamos a ver algo del contexto en Hechos capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en el versículo 7 para tener nosotros el contexto. Dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ellos están preocupados, ¿cuándo esto va a finalizar? Y el Señor les dice, no se preocupen por eso. El asunto es que ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo, que si usted es hijo de Dios o hija de Dios, usted y yo tenemos ahora. Y dice que serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo les está diciendo a ellos, ustedes van a ser equipados con un poder sobrenatural, que es el poder del Espíritu Santo, para que ustedes puedan ser testigos. Qué hermoso, ¿no? Podemos ser testigos porque tenemos todo en nosotros para llevar el Evangelio a cualquier persona. Hablarles de Cristo. ¿Por qué? Porque en nosotros reside el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero sigue diciendo, porque Él regresará. Y noten que el versículo 9 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Quiero que piensen en esta escena. ¡Wow! Su Cristo, el Salvador, el Maestro, está regresando a los cielos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Noten, Él les dice, ustedes lo están viendo regresar al cielo, pero Él va a regresar. ¿Qué confianza tenemos usted y yo? Él regresará. Esa es la tremenda esperanza que nosotros tenemos. Sabemos que el Señor viene pronto y creo sinceramente que en toda esta pandemia en que estamos, está haciendo que muchos hijos de Dios pensemos, ¿será ahora el tiempo? Y puede ocurrir en cualquier momento. Pero qué hermoso poder vivir con esa expectativa de que Él vendrá pronto, de que Él viene, Él va a regresar, una tremenda esperanza para nosotros. Luego, ellos emprenden su regreso a Jerusalén. Versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simeón el celote y Judas, hermano de Jacobo. ¿Ok? Ellos regresan, van a estar ahí, pero quiero que noten lo que va a pasar, porque dice, todos estos, ¿ok? Todos estos perseveraban unánimes en oración. En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanas. He leído toda esta porción y yo creo que muchos están bien familiarizados con el objetivo de llegar a ese momento en que ellos, antes de hacer cualquier otra cosa, aún esperar ese momento en que van a ser equipados por el Espíritu Santo de Dios para ir y predicar el Evangelio, ¿qué hacen? Orar. Se reúnen y en un tiempo importante para ellos, se reúnen a orar. Y quiero que observen algunas palabras importantes aquí, especialmente en el versículo 14. Dice, y estos perseveraban. La oración es algo en lo cual debemos perseverar. Y perseverar significa estar haciéndolo. Es decir, hacerlo. ¿Recuerdan ustedes cuando estaba hablándoles de Jorge Müller? Es increíble. Él persistió y por años oró específicamente por la salvación de estos hombres. ¿Y qué pasó? Todos, sin excepción, llegaron a conocer a Cristo Jesús como su Señor y Salvador en diferentes momentos de su vida. No fue una respuesta así. Y Dios va a hacerlo. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Él dice, y todos sabemos esto, Él dice que Él no desea que nadie perezca.
Y si esa es la voluntad de Dios, vamos a orar en la voluntad de Dios. Pero dice que perseveraban. No solo perseveraban en la oración, pero dice unánimes. Entonces estaban constantemente y unánimes en oración. Y la unanimidad no significa conformidad. Pero estos hombres estaban unidos sabiendo que Dios les iba a dar el poder que ellos iban a necesitar para poder transmitir ese mensaje que habían recibido de Cristo Jesús y que ahora lo habían visto subir a los cielos y que se les había prometido que iba a regresar por ellos. Así que ellos están perseverando, están unidos en oración. Y algo más que quiero que note, porque eran todos, ¿ok? Porque dice aquí que unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces aquí tenemos no solo un grupo de hombres que está orando, pero todos están tomándose el tiempo. Quizás pudiéramos decir, esta es una de las primeras reuniones de oración. Nosotros solemos hacer reuniones de oración y yo recuerdo cuando era muy joven, inclusive hasta niño, recuerdo que hacíamos lo que eran las vigilias de oración. Y para serles franco, yo iba a las vigilias no muy contento porque mi madre me llevaba, ¿verdad? Porque en aquellos días parecía bien aburrido estar ahí orando y muchas veces terminé dormido, ¿ok? Pero también me gustaba el aspecto de cuando daban el café, cuando daban ciertas cosas, ¿verdad? Y algunos cantos. Pero se solía hacer mucho lo que se llamaban las vigilias. Y recuerdo que se empezaba quizás a las 8 de la noche y pasábamos toda la noche orando, quizás hasta la 1 o 2 o 3 de la mañana. Eso era lo que se llamaba una vigilia. Casi no se hacen estas cosas, pero para serles francos, hermanos, a veces este tipo de cosas los hacemos solo como para tener un programa. Pero es más que esto, es mucho más que esto. Y quizás si nuestra iglesia, si Dios dice que su casa de oración, que su templo, que su casa, que la iglesia debe ser llamado casa de oración, pues ¿qué cree que debemos estar haciendo? Orando. Pero francamente yo creo que usamos muy poco tiempo en lo que es la iglesia, muchas veces, muchísimas veces, y sé que algunos quizás todavía tienen lo que llaman el servicio de oración. Y decimos que siempre es el que menos la gente viene. Y bueno, hay sus razones, no por eso no son buenos cristianos, debemos tener cuidado con juzgarles y decirles. Sin embargo, debemos ver cómo nosotros, como líderes, pastores, podemos animar a nuestros hermanos y ayudarles a ver que esa importancia, ahorita no nos podemos reunir. Imagínense. Tenemos que tener una distancia. En algunos países están prohibiendo por completo que las iglesias se reúnen. En algunas estoy oyendo ya están permitiendo cierto número. Aquí mismo, en donde estamos, en los Estados Unidos, hay algunas iglesias que ya lo están haciendo poco a poco. Otras todavía estamos esperando cautelosamente. En fin, hay muchas formas, pero yo creo que estamos ansiosos por reunirnos y pasar un buen tiempo y todo, pero no sé si para tener un tiempo perseverando en oración. Quiera Dios que quizás tengamos ese privilegio de hacer, y lo primero, tener un servicio de gratitud a Dios que nos permite reunirnos. Pero estos llegaron a tomar esto como una prioridad. Y esto es lo que quiero que observen, porque vimos cómo ellos están preguntándole al Señor, bueno, ¿y cuáles serán esos tiempos? Y Él les dice, ustedes no tienen que preguntar por esto, no se preocupen por esto, lo importante es que ustedes van a recibir el Espíritu Santo de Dios. Ahí están viendo al Señor Jesucristo subir a los cielos, regresar a los cielos, y a los ángeles les dicen, estos hombres al lado les dicen, Él va a regresar, y después de todo esto, ¿qué es lo que ellos hacen? Van y se reúnen para orar. Y yo creo que muchos de nosotros tenemos que hacer esto constantemente. Quiero que observen lo que dice de Pedro. ¿Recuerdan ustedes? Pedro es capturado, Pedro va a ser ejecutado, Pedro está en la cárcel para ser ejecutado y ser un ejemplo, hacer un ejemplo de él, de aquellos que seguían a Cristo. Pero quiero que observe aquí en el capítulo 12 del libro de los Hechos, y específicamente en el versículo 5. Note lo que dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Notan eso? ¿Qué es? Perseverar.
estaban haciendo. No nos dice la Biblia que estaban orando por su libertad, no nos dice, qué sé yo, pero la iglesia estaba orando por Pedro. Quizás, Señor, dale fortaleza, Señor, libéralo, Señor, haz tu voluntad, qué sé yo, pero ¿qué estaban haciendo? Perseverando juntos en la oración por el apóstol que estaba en cadenas. Habían visto ellos al maestro orar. En el proceso que ellos están trabajando, o más bien caminando y andando con el Señor Jesucristo, lo que sabemos bien que el Señor está haciendo, discipulándoles, y lo que nosotros conocemos como el discipulado, y el Señor dice, id y haced discípulos, era una parte importantísima en el proceso del discipularles, enseñarles a orar. Ellos vieron al Señor Jesucristo, ellos vieron a su maestro orar, lo oyeron, lo vieron ir a su Padre a orar, lo vieron en su agonía orar. Y es tan interesante para mí porque los discípulos le habían podido ver. ¿Y qué hacen ellos? Enséñanos a orar. En Lucas capítulo 11, el versículo 1, el Señor o ellos dicen, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué interesante, porque ellos ven al Señor Jesucristo orando. Ellos oyen al Señor Jesucristo orar. Ellos ven a su maestro que una de las partes vitales en la vida de él es que él toma tiempo para orar. Entonces, en el proceso que nosotros llamamos muchas veces del discipular a otros para que lleguen a ser como Cristo, ¿qué tiempo estamos usando también para ayudarles a orar? Y yo creo que es nuestra tarea pasar a veces tiempos en los cuales podemos orar. A veces nos preocupamos tanto por toda la enseñanza que no damos tiempo y a veces los discípulos no aprenden a orar porque van a aprender haciéndolos. Ellos preguntaron al maestro. Ahora, si ustedes recuerdan, en Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante, el Señor les da instrucciones. Les dice ciertas cosas que hacer cuando oren, hagan esto, vayan acá, no lo hagan en público, háganlo en privado, entren en un aposento y toda la cosa. A veces queremos usar métodos y querer hacer formas de cómo orar. Y el Señor lo está diciendo porque les está diciendo cómo orar. Pero no solo eso, porque ahí en Mateo capítulo 6, a partir del versículo 9, ahora el Señor les dice o les da un ejemplo. ¿Y qué lo hace? Cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y les da un ejemplo. No es que eso es lo que hay que orar, pero les da un ejemplo de cómo orar. Y quizás si yo soy una de esas personas que digo, yo no sé qué orar, yo no sé cómo orar, empieza ahí. Empieza con el Padre Nuestro. Cuando estaba estudiando esto, hasta busqué algunos cantos en cuanto al Padre Nuestro, porque hay algunos cantos de personas bien reconocidas en la música que cantan el Padre Nuestro. Y francamente fue muy inspiracional, pero obviamente eso no quitaba lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces tenemos que el Señor Jesucristo nos muestra en Él una prioridad. Y al ver los discípulos que era su prioridad, ellos preguntan, ellos desean. Y quiero animarte, hermano o hermana, si eres una de esas personas y yo no sé cómo orar, pues ve a Dios, Él te va a ayudar, ve a su palabra, Él te va a ayudar, tú vas a aprender a hacerlo, porque eso es importante, debe llegar a ser una prioridad en nuestra vida el orar. Pablo, después de instruir a los hermanos en Éfeso, y quisiera ir al capítulo 6 del libro de Efesios, pero Pablo, después de instruir a los hermanos en Éfeso a que se pongan la armadura de Dios, concluye exhortándolos a orar. Y voy a leer una porción de lo que él dice a partir del versículo 14, porque en el versículo 10 empieza a hablar de ponernos la armadura de Dios. Pero en el versículo 14 dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora noten lo que dice, orando. ¿Notan eso? Orando en todo tiempo. ¿Qué es esto? Orad sin cesar. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces Pablo les está instruyendo y les está diciendo qué es esto de la armadura, de cómo es tan importante, especialmente en nuestros días. Si fue importante en estos días, ahora imagínense hoy, importantísimo. Pero ¿qué dice él? ¿Qué dice él? Orando en todo tiempo. Es decir, va junto. Podemos hacer muchas cosas, podemos ser estudiosos de la palabra de Dios en una forma increíble, sin embargo dice orando en todo tiempo. Y este es el reto del apóstol para con nosotros, que llegue a ser para nosotros una prioridad. Y prioridad significa primero. Primero, es interesante porque la palabra prioridad existió por muchos años y era solo eso, pero luego salieron con prioridades. Entonces ahora tenemos un montón de cosas y por eso decimos tenemos que arreglar nuestras prioridades. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de nuestra relación personal con Dios, tu prioridad debe ser la oración. Eso es lo que Dios desea que nosotros desarrollemos en nuestras vidas, y Pablo y el mismo Señor Jesucristo nos anima a hacerlo. Así que lo segundo que yo quiero ver, fue una prioridad en la iglesia, como lo hemos visto, pero ahora también tengo que aprender que debe ser una prioridad en mi vida. Porque si es una prioridad en cada uno de nosotros como creyentes, ¿qué va a pasar? Pues será una prioridad en la iglesia. No esperes a que la iglesia, porque muchas veces nos quejan, bueno, es que en la iglesia no se ora, bueno, es que en la iglesia no tenemos servicio de oración, bueno, es que en la iglesia no. Y la pregunta es, ¿y tú qué haces? Entonces nosotros podemos estar orando, ¿y qué va a hacer Dios? Si hay 100 hermanos en la iglesia que están decididos a que esa es su prioridad, y luego vamos a ver que son 200, y luego 500, y luego 1000, ¿qué va a pasar en esa iglesia? Será una iglesia llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo. Así que la oración debe ser mi prioridad como hijo de Dios. Y es algo que debe ser inseparable de la vida del Hijo de Dios. Leímos, ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículo 14, que todos, ¿qué hacían? Perseveraban. Y en aquellos días ellos ya están reunidos como iglesia. No conocían, no se referían a la iglesia como usted y yo hoy en día hablamos, como usted y yo hoy en día decimos que es la iglesia. Pero así también nosotros vamos a estar aprendiendo del Maestro. Por eso es tan importante que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida también. ¿Por qué? Porque es la que también nos va a ayudar a nosotros a orar, nos va a ayudar a través de todo esto. Jesús les había enseñado, como vimos antes, la importancia de la oración como individuo, como cuerpo y también específicamente en lo personal, porque Él se retiraba a orar. ¿Qué te dice esto? La importancia que debe ser parte de mi vida. A veces yo tengo que hacer eso físicamente, retirarme. ¿Qué quiere decir esto? Estoy dejando cosas a un lado para tener la prioridad de estar hablando con mi Dios. Y eso es importantísimo, especialmente en un mundo como el de hoy, tan ocupados que estamos. Y cuando vemos que estamos tan ocupados, tenemos que hacer el tiempo para orar. Muchas veces el Señor Jesucristo se apartó. Quisiera leer un par de pasajes de lo que el Señor Jesucristo hizo. Y recuerden, el Señor Jesucristo estaba bien ocupado. Ninguno de nosotros pasa tan ocupado como Él mismo. Pero, por ejemplo, en Marcos capítulo 1, en el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, dice, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Ahora podemos aprender, bueno, es importante estar en un lugar, debe ser temprano, debe ser aparte, debe ser desierto. Lo que quieras hacer está bien, hermanos. El punto aquí es que Cristo Jesús, el Hijo de Dios,
me está diciendo con su ejemplo que la oración para Él era prioridad. Recuerden, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Y Él saca ese tiempo para ir y hablar con su Padre. ¿Qué te dice esto? Su prioridad. Porque la oración va a desarrollar también en mí una profunda relación con nuestro Dios, porque estamos hablando siempre con Él. Más adelante en Marcos capítulo 6, en el versículo 46, mire lo que el Señor dice, 6:46, dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. ¡Wow! Pasó un montón de tiempo con ellos. Tenemos el ejemplo de cómo el Señor Jesucristo pasaba tiempo, venía la gente a hablar con Él y toda la cosa, pero dice aquí, después de que les despidió, Él se apartó y se fue a orar. Lucas capítulo 6, en el versículo 12, Lucas 6, 12, dice, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Yo les quiero decir, esto es de mucha convicción para mi vida, porque ¿cuándo he hecho esto? A veces uno puede decir, wow, pasé horas orando, y cuando me despierto, la realidad es que no he pasado horas orando. Y es algo que debemos desarrollar, no importa qué tantos años tengas de ser hijo o hija de Dios, es importante. Él desea, algunas veces lo hizo también con un grupo pequeño, no solo lo hizo en una forma privada, que es algo que tenemos que desarrollar, pero también lo hizo con un grupo pequeño. Quiero ver en Lucas capítulo 9, en este caso, en el versículo 28, capítulo 9, versículo 28. Dice, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a qué? A orar, a orar. Ahora trajo un grupo con él, pasó un tiempo para orar. Gracias a Dios todos los miércoles ya venimos haciéndolo, creo que ya vamos para los 3 años o quizás más, los miércoles a las 6 de la mañana, un grupo de varones nos reunimos a orar. Y ahora que no podemos físicamente hacerlo, lo estamos haciendo vía Zoom. Pero qué precioso esos tiempos en los cuales podemos llegar y juntos orar a Dios. Pedro también tomaba tiempo a solas para orar. En Hechos capítulo 10, en el versículo 9, dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Pedro había aprendido esto del maestro. Pedro ahora sabía que esto es una prioridad en su vida porque es sumamente importante. Los discípulos entendieron la prioridad que esto era. Quiero que recuerden el ejemplo que tenemos en el libro de los Hechos capítulo 6, cuando hay un problema seriosísimo en la iglesia está creciendo increíblemente y como en todo crecimiento se van a dar problemas. Y había un área, se estaban desatendiendo a las viudas y los discípulos dicen, ok, ¿qué tenemos que hacer? Versículo 4 del capítulo 6 dice, después de que dicen busquen hombres que vayan a hacer, que atiendan a estas viudas y todo, porque dice luego en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 2 cosas muy enfáticas: la oración y el ministerio de la palabra. Hay que organizar a muchos otros que van a hacer esto, pero no es cierto, y aquí un pequeño inserto para los pastores, no es cierto muchas veces, hermanos, que estamos tan ocupados haciendo cosas que otros hermanos bien podrían hacerlo y hasta mejor, y por eso no tenemos el tiempo suficiente para hablar con nuestro Dios y también para estudiar su palabra. El tiempo a solas, el tiempo con el Señor en su palabra, pero más hablando con Él, pudiéramos decir esto, es el tiempo de combustible, es lo que me va a alimentar a mí día a día a día.
¿Qué necesito? ¿Qué necesidad más grande tengo yo en esto para poder seguir, especialmente en un tiempo como el que estamos viviendo en estos momentos? El salmista escribió algo importantísimo que lo conocemos mucho. En el capítulo 46 del libro de los Salmos, en el versículo 10, él escribe y dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué quiere decir esto? Usted tiene que tomar ese tiempo en el cual va a ir a hablar a él y le va a escuchar. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a todos los días alimentar tu vida espiritual, alimentar todo lo que te toca hacer. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, el Señor nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Nuestro Dios está esperándonos cada momento para que Él en verdad llegue a ser. Así que el gran reto esta mañana es: pregúntate, ¿es la oración mi prioridad? No preguntes si en la iglesia lo hacemos o no lo hacemos. Qué bueno que como iglesia estamos haciendo estos 21 días. Pero ese no es el asunto soy yo. Quiera Dios que seas animado a tomar en serio y que la oración llegue a ser una prioridad en ti y puedas decir con el apóstol: orad sin cesar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque en realidad esto de la oración a veces es un poco trillado. Y Padre, no queremos ser personas de que simplemente tomamos un tiempo para cumplir esa área en nuestra vida de la oración. Señor, queremos pasar tiempo contigo. Queremos hablarte de nuestras familias, de nuestros trabajos, de los problemas que a veces encontramos en el trabajo, de la iglesia, las necesidades, de los hermanos, de los vecinos, de aquellos familiares. Tantas cosas, oh Dios, de las cuales tú quieres oír. Pero sobre todo, oh Dios, el hecho de que yo te pueda conocer más, el hecho de que a través de tu palabra tú me enseñas y me hables, porque queremos conocerte mejor. Oh Dios, haz que esto llegue a ser una realidad en nuestras vidas. Y gracias porque en medio de esta pandemia, quizás es una de las cosas que podemos aprender muy bien. Oramos, oh Padre Celestial, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Saben, hermanos, aquellos que están preocupados, si puedo decir esto, porque quieren ofrendar, en la pantalla aparecen cómo usted lo pueda hacer. Y quiero decirles, es increíble lo que Dios está haciendo, a pesar de que no nos estamos reuniendo, y usted está siendo pero muy fiel el dar a Dios, y quiero agradecerle infinitamente esto. Cualquier necesidad, cualquier manera que usted tenga o necesita ayuda de cómo hacerlo, pues simplemente nos puede escribir, mandar un correo electrónico o hacer una llamada. Dios les bendiga y nos vemos luego. En la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad y en dolor. Cuando en tormentas probadas mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré. Declararé, Cristo es mi triunfo y Él está aquí. Oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver. Soy coheredero y conquistador, en Cristo permaneceré. Te alabaré,
cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Cristo es mi triunfo y Él está aquí. Oración en la cosecha, alumbra tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez, lo que recibí sembraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Oh, 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 eres el Rey de la gloria. Jehová de los ejércitos, El victorioso y grande.